El siguiente es un espacio cedido por el Ministerio del Interior a los partidos políticos. En esta oportunidad habla el ingeniero Álvaro Alzogaray, candidato a presidente por la Unión de Centro Democrático. Buenas noches, señoras y señores. Nos proponemos en 3 conversaciones, de la cual esta es la primera, pasar una revista final, un examen final de las alternativas que se le presentan al pueblo argentino con motivo de las elecciones del 30 de octubre. Obviamente, durante este examen expondremos nuestras ideas, nuestros programas, nuestra propuesta, que es fundamentalmente distinta a la que le ofrecen otras fuerzas políticas. No van a ser estos discursos políticos destinados a inflamar pasiones o a despertar emociones. Vamos a conversar sobre los problemas argentinos, apelando a la comprensión, utilizando todo nuestro raciocinio y nuestra inteligencia, porque el momento que vivimos es demasiado crucial, demasiado trascendente, como para que nos desviemos de los problemas fundamentales, aunque sea por razones electorales, y sobre todo porque no podemos volver a equivocarnos en el futuro. Y el equivocarse o no equivocarse no depende del fervor con que gritemos en los mitines políticos, sino del uso de la inteligencia y del intercambio de ideas. ¿Cómo vemos el problema? Creemos que el momento actual es tan importante como el que vivió el país el siglo pasado después de Caseros. Habíamos vivido entonces un largo periodo de absolutismo y el país debía elegir un rumbo. Pudo haber empleado alguna otra fórmula absolutista o pudo elegir el camino que tomó, que fue indicado por estadistas de entonces que nos dieron nuestra Constitución Nacional, y al amparo de esta Constitución Nacional otra serie de estadistas ilustrados transformaron la Argentina, que era un desierto después de Caseros, poblado por un gran número de analfabetos, anarquizado con caudillos, en una gran nación que llegó a ser el 7º país en el mundo en el año 1945. Hoy la Argentina, aunque nos duela, debemos saber que ha descendido al lugar 40º o 50º donde nos movemos ahora. ¿Por qué? No se ha hecho verdaderamente un diagnóstico adecuado sobre esta decadencia argentina. Se han dado muchas explicaciones. La culpa la tienen los militares, la tienen los gobiernos constitucionales, la tienen los gobiernos peronistas, los radicales, la tienen las transnacionales, etc. No se ha hecho, repito, un verdadero diagnóstico de por qué hemos descendido en esta forma. Nuestro diagnóstico es el siguiente. En 1945 se implanta en el país un sistema socioeconómico con sus colaterales que veremos enseguida, un sistema socioeconómico que en aquel momento fue calcado del nacionalsocialismo alemán. Este sistema socioeconómico, curiosamente y lamentablemente, con variantes de grado y forma, con atenuaciones correspondientes a las distintas épocas, este sistema perdura todavía. Veamos este punto que es esencial. Este sistema, que se instaló en el año 1945, perdura todavía en la República Argentina con las variantes de grado y forma a que me he referido anteriormente, pero sin haber cambiado nunca su esencia. ¿Cuál es su esencia? La esencia es que en lugar de tener un sistema libre en el cual cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestra creatividad, nuestras facultades, nuestra inventiva, tenemos un sistema en el cual cada vez el Estado ha ido tomando mayor intervención en nuestra vida. El Estado se apoderó de los ferrocarriles, de los teléfonos, del telégrafo, de las líneas aéreas, de las líneas marítimas, del petróleo, del gas, de los transportes. Todo lo que es importante en la República Argentina pasó a propiedad del Estado. Pero además el Estado se intervino en toda nuestra vida, con controles de precios, con controles de salario, con controles de importación, controles de exportación y también controles de las mentes, controles de los libros en los colegios y muchas otras cosas que hemos vivido en nuestro pasado reciente. Este sistema, repito, perdura todavía y ha sido practicado con ligeras variantes por todos los gobiernos, tal vez con la sola excepción de los 2 periodos en que nos tocó a nosotros dirigir la economía y el trabajo en la República Argentina. Es cierto que no pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer
contra este sistema, pero hicimos mucho y obtuvimos grandes resultados que en algún momento vamos a comentar. En todos los demás periodos este sistema ha continuado, incluso durante los últimos años del llamado proceso de reorganización nacional. El 24 de marzo de 1976 una gran esperanza se abrió en el país. Todo el mundo estaba de acuerdo que había que hacer grandes cambios. Fueron prometidos esos cambios, pero no se hicieron. Lo que se hizo fue, bajo modalidades distintas, disimuladas, perseverar en el sistema que nos había cuasi destruido. ¿Cuáles son los aspectos colaterales de este sistema? No solamente se trata del desorden socioeconómico. Este sistema tiene paralelamente desórdenes jurídicos, desorden en el comportamiento de los individuos, desórdenes educacionales, prácticamente nada funciona bien. Y también desórdenes en la política internacional. Uno de los fenómenos más notables en este momento es la absurda inclinación de la República Argentina hacia los países del tercer mundo que hacen cambiar nuestra política de toda la vida. En lugar de jugar entre los países de avanzada, los países libres del mundo, donde se respetan los derechos individuales, donde se respeta la dignidad de la persona humana, estamos asociados y comprometiéndonos cada día más con los problemas de los países totalitarios o los países que pertenecen a la órbita soviética. De manera que el desorden es completo, pero si hablamos un poco más del sistema socioeconómico es porque ahí están las grandes diferencias causales, mientras que las otras son más vale consecuencias de ese desorden que significa la destrucción de la trama social en el país. Este sistema está agotado en nuestra opinión, y está agotado porque hemos llegado a un punto donde ya no se lo puede realmente sostener. Tenemos 40.000 millones de dólares de deuda. Esto nos cuesta 4.500 millones de dólares de intereses. Quiere decir que la mitad de todas las exportaciones argentinas se nos van nada más que en el pago de intereses. No podemos, por lo tanto, endeudarnos más y tendremos largos años que trabajar para poder pagar, aunque sea los intereses. Está agotado porque tenemos la más alta inflación del mundo. Si las cifras del mes de septiembre se repitieran en los meses que vienen, y lamentablemente se van a repetir, estaríamos con una inflación de 800% al año, que es exactamente la antesala de la hiperinflación. Las empresas están quebrantadas, nadie invierte, nadie puede salir a flote, salvo algunas pocas que han logrado escapar al tembladeral en que vivimos. La desocupación existe, aunque no se refleje en estadísticas, todos sabemos el grado de subocupación que hay. No hay moneda argentina. Y esto era una de las grandes recomendaciones de Lenin. Cuando se quiera destruir un Estado, destruir primero la moneda. Acá ya lo han conseguido los comunistas. No hay moneda argentina ni hay sistema financiero. Hay un conjunto de reglas arbitrarias del Banco Central que no permiten a nadie orientarse y que siguen destruyendo día a día la trama social. Y también el capital líquido argentino, lo que debería ser la sangre de la economía, ese capital está emigrado al exterior y no trabaja en la Argentina, sino que se está desarrollando en otros países. Estas son las razones por las cuales decimos que este sistema está agotado. No da más. No se lo puede postergar en el tiempo. No se lo puede remendar ni emparchar. Si se intenta hacerlo, vamos a entrar en una verdadera situación de colapso. ¿Cómo enfrentan los partidos políticos y los políticos esta situación y esta crisis? Y aquí, para simplificar, tenemos que referirnos a los partidos más importantes y a los que tienen importancia, ya sea por su número o por sus ideas. El peronismo y el radicalismo, presuntamente las dos primeras minorías del país, en el futuro están prometiendo la continuidad del sistema. Es claro que no lo van a declarar así. Ninguno de los dos partidos va a decir queremos continuar con la situación actual, queremos continuar con el sistema. Van a decir al contrario, que van a hacer grandes cambios. ¿Pero cambios de qué? Cambios en las aspiraciones, cambios en los deseos, cambios en las promesas. Se va a prometer mucho, se está prometiendo mucho. Se están anunciando muchas cosas, se están expresando una cantidad de deseos. Pero ¿qué cambios van a introducir en lo existente para poder cumplir con esas promesas y esas aspiraciones?
De manera que de un lado de la medalla tenemos el peronismo y el radicalismo con plataformas similares, con promesas similares, con una identificación casi completa, que es lo que les permitió estar juntos en la multipartidaria y es lo que les permitió hacer un programa de emergencia común entre esas dos agrupaciones, y que no pueden discutir entre ellos porque en el fondo, en esta materia socioeconómica, están pensando lo mismo y están prometiendo lo mismo. Ese, repito, es un lado de la medalla. El otro lado de la medalla, tal vez no cuantitativamente, pero sí como ideas, está nuestra propuesta. Nosotros no queremos continuar con el sistema. No creemos que pueda ser remendado. No creemos que se le puedan aplicar paliativos. Creemos que hemos llegado a una situación límite en la cual este sistema está agotado. Si el Estado sigue avanzando sobre nosotros, en la forma que lo hace, extrayendo de la actividad privada los recursos que extrae, agotándonos, liquidándonos, también se va a liquidar en un momento dado porque ya no va a tener a quién sacarle. Y repito, a esa situación límite hemos llegado, de manera que nosotros lo que propiciamos es el cambio total del sistema. Debemos tener el coraje de arrojar por la borda un mal sistema que a lo largo de 40 años nos ha cuasi destruido. ¿Qué proponemos en cambio? Proponemos un sistema basado en la economía libre moderna, cuyo nombre particular utilizado en un gran país que salió a flote con esta teoría es Alemania, que se llamó economía social de mercado. Sería largo exponer en este momento qué es la economía social de mercado, lo he venido haciendo a lo largo de 25 años, lo seguiremos haciendo en las próximas conversaciones, pero desde ya digo que es una economía basada en una mínima intervención del Estado en la parte económica, que el Estado se ocupe de las cosas que debe hacer, la justicia, las relaciones exteriores, la defensa nacional, la educación básica, la salud básica, la vivienda mínima, todo aquello que le corresponde al Estado, pero que no se meta a comerciante o industrial porque no sabe hacerlo, porque siempre produce pérdidas y porque en lugar de desarrollar la riqueza, consume la riqueza de los pocos particulares que seguimos trabajando en el país. Esta economía se basa en la estabilidad de la moneda. Va a haber moneda, va a haber todo aquello que significa estabilidad. Y aquí vuelvo un poquito sobre lo que dije antes. Cuando este sistema fue aplicado parcialmente, con un Congreso hostil, con un poder político prestado, y que en medio de golpe de Estado, sin embargo, conseguimos grandes resultados. La inflación entre 1959 y 1961, que es el periodo que yo fui ministro de Economía y ministro de Trabajo, bajó de 113% a 0%. El dólar siempre se cotizó 83 pesos, sin ningún tipo de controles. Se podía comprar y vender dólares en la esquina si así se quería. No hubo desocupación, no hubo inflación. Aumentaron las reservas de 250 millones de dólares, 350 millones de dólares. La gran inversión extranjera y argentina vino en esa época y, asómbrense ustedes, la moneda argentina fue declarada la mejor moneda del mundo en el año 1960. Volviendo sobre el tema de cómo enfrentan los partidos políticos la crisis y la encrucijada en que vivimos, observen ustedes que peronistas y radicales están prometiendo levantar las cortinas de las fábricas cerradas, establecer la nutrición de todos los niños, objetivo que por supuesto compartimos todos, elevar el salario real, pagarle mejor a los agricultores, pagarle mejor a todo el mundo, pero nadie dice cómo lo va a hacer. En ese cómo está una parte de la responsabilidad de ustedes, porque ustedes de aquí al 30 de octubre deben preguntarle a los dirigentes políticos cómo van a hacer para cumplir las promesas que están haciendo. Obviamente nosotros vamos a dar también la respuesta. Y anticipo hoy la idea matriz que nos lleva. ¿Cómo lo haríamos? Si se diera la circunstancia que pudiéramos nosotros poner en marcha el programa que tenemos en mente, ese programa produce en su anuncio un shock de confianza. Ese shock de confianza provoca el retorno de los capitales argentinos hoy emigrados en el exterior y la afluencia de capitales extranjeros. Esa reinyección de la sangre dentro de la economía argentina provoca la reactivación de la economía, con la baja de la tasa de interés que lleva a todo el mundo a invertir y a desarrollarse nuevamente. Esa reactivación de la economía reabsorbe la desocupación y a partir de ahí empieza verdaderamente la mejora del salario real. Esta es la idea matriz que vamos a explicar más adelante, más en detalle,
Pero este es el cambio fundamental que introducimos en este aspecto de la vida nacional, que reitero, no es el único, pero es el que constituye el meollo de las dificultades que tenemos que ver en el momento actual. En realidad, vivimos una alternativa, por cierto, dramática y muy curiosa. Por un lado, sí, los partidos políticos presuntamente mayoritarios realizan en la práctica o llevan a la práctica lo que están prometiendo en este momento, lo que está en sus plataformas. Tengan ustedes la seguridad, y lamento decirlo porque no me he equivocado en estos pronósticos y no me voy a equivocar en este, que el año que viene vamos a vivir el caos hiperinflacionario. Realmente toda la vida argentina va a estar dominada por ese terrible flagelo del cual afortunadamente hasta ahora hemos escapado, pero que no podremos seguir escapando si llevan a la práctica lo que están prometiendo hoy. No las promesas alegres a cada uno de los sectores, sino lo que están prometiendo hacer técnicamente con la moneda, con el sistema financiero, con estas cosas que están ocultas para la masa de la población, pero que son las que determinan la posibilidad de obtener esos resultados. Inversamente, el país no tiene verdaderos problemas. Tenemos alimentos, estamos exportando alimentos, tenemos energía, hemos descubierto gas para 50 o 60 años, no tenemos problemas raciales, ni religiosos, ni demográficos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es la desorganización interna introducida por el sistema, la que ya he explicado anteriormente. De manera que no es este un problema sin esperanza. No estamos obligados a terminar de destruirnos el año que viene. Podemos salir adelante siempre que cambiemos completamente el sistema. Y ese cambio fundamental es precisamente el que nosotros deseamos proponer a la opinión pública argentina. Para esto hemos hecho el partido político. Si hubiéramos ido a través de soluciones a medias o de parches o de remiendos, no hubiéramos armado un partido político, continuando una tradición de 25 años. Lo hemos hecho porque creemos que tenemos una idea fundamental a exponer al pueblo argentino. Una idea que está asociada a una línea ética y a procedimientos y a conductas que hemos mantenido intachables durante 25 años. A este partido estamos aportando algunas personas que hace mucho hemos empezado ya con esta tarea, todo lo que tenemos, experiencia, recursos, medios, etc. Pero este partido está destinado a la gente más joven. Después del 30 de octubre son los jóvenes, que afortunadamente ya se están acercando, los que deben tomar la antorcha. Los jóvenes tienen hoy una ansia de romper un molde en el cual viven que no los satisface. No saben cómo romper ese molde. Y ahí tienen dos caminos. Uno es el de la destrucción y de la violencia, que los lleva curiosamente a pedir más regimentación precisamente para liberarse. Es un contrasentido total. Si van por esa vía, lo que van a conseguir es que venga un día una mano de hierro y ya no los deje hablar más en el futuro. La otra manera de romper con los moldes actuales es la de hacer una verdadera revolución ideológica, una verdadera revolución en paz. Y esa revolución consiste precisamente en cambiar el sistema en la forma que he venido señalando. Entre los dos caminos, obviamente la elección está muy clara. De un lado, van a estar caminando hacia la servidumbre y hacia la esclavitud. Muchos países viven hoy detrás de la cortina de hierro en esas condiciones. Del otro lado, cada día pueden ir buscando un mayor grado de libertad. Esta es la gran propuesta, esta es la gran promesa, pero no depende solamente de nosotros, sino también de que seamos escuchados y que tengamos apoyos en las próximas elecciones. Aunque no las ganemos, vamos a seguir. Vamos a tener diputados en el Congreso. Vamos a controlar al gobierno desde el Congreso. Y vamos a ofrecer la alternativa para un caso futuro en que se produjera una nueva emergencia. Hay mecanismos constitucionales para evitar los golpes de Estado en caso de emergencia. Se puede mandar el gobierno a la Corte y la Corte puede llamar elecciones en 30 días. Para ese momento debe haber un partido de alternativa. Construyámoslo hoy. En medio del naufragio no se puede construir la balsa. Los métodos de salvataje hay que ponerlos ahora, no después. Ojalá nunca llegue esa situación, pero si llega, tengamos la gran alternativa preparada. Hasta aquí la idea rectora que nos ha llevado a fundar el partido político y a presentarnos ante ustedes. Hasta aquí la idea matriz de lo que proponemos al pueblo argentino para salir de sus presentes dificultades. Todo esto está traducido en planes y programas cuidadosamente elaborados a lo largo de años y permanentemente actualizados. No tenemos que esperar al cambio de gobierno
para saber lo que vamos a hacer, porque ya lo tendríamos todo listo. Pero además de los planes y programas escritos y de las plataformas y de las declaraciones, se necesitan también los hombres. Son los hombres fundamentalmente los que van a llevar a la práctica las ideas. Y ahí ya no basta la idoneidad, sino que se requiere también la línea ética que hayan mantenido a lo largo de toda su vida. Detrás de todos estos problemas hay un trasfondo moral del cual nosotros estamos en condiciones de enorgullecernos. Van a conocer ustedes enseguida algunos de nuestros candidatos, principalmente los que van al Congreso, porque es en el Congreso donde vamos a defender como último reducto las libertades que vamos perdiendo poco a poco. Solamente quiero hacer una mención particular al doctor Oría, que integra conmigo la fórmula presidencial. El doctor Oría ha aceptado compartir esta responsabilidad y es una personalidad en el país. El doctor Oría es profesor universitario en economía política, ha sido nuestro embajador en el Japón, ha sido subsecretario de Finanzas, secretario de Comercio, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, presidente del Rotary, es actualmente secretario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, publicista, escritor, en una palabra, un hombre preparado, con conocimientos, con experiencia y por sobre todas las cosas un hombre de bien. Enseguida lo conocerán ustedes y, como dije antes, a los demás integrantes del equipo. Compatriotas, mi nombre es Jorge Salvador Oría y soy candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula de la Unión del Centro Democrático que encabeza Álvaro Alzogaray. Somos hombres que hemos trabajado toda nuestra vida a través de un esfuerzo duro y continuado, pero nos duele la Argentina. Queremos servirla. No queremos, en cambio, que nuestros hijos y nuestros nietos sufran en el futuro las frustraciones de las últimas décadas que nuestra generación ha soportado. Voy a tratar de sintetizar en una sola frase las expresiones anteriores del ingeniero Alzogaray. Durante 30 o 40 años se ha tratado de capitalizar al Estado. Y por lo tanto se ha descapitalizado a los ciudadanos, a los habitantes, en desmedro de sus ingresos, de su nivel de vida, tanto material como espiritual. Así hemos llegado a una situación límite, que obliga a que nadie pueda despreocuparse de la política. Y esta situación consiste, para decirlo con dos palabras, en que, a través de un proceso de 30 o 40 años, el Estado revienta de apoplejía y la población se muere de anemia perniciosa. Nosotros colaboramos en el programa que el ingeniero Alzogaray ha expuesto con el propósito de reintegrar a la República Argentina al concierto de las naciones libres, prósperas y civilizadas. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Soy el almirante Carlos A. Sánchez Añudo. He sido secretario general de la Vicepresidencia de la Nación. Actualmente soy presidente de la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, presidente de la Institución Alberdi, miembro vocal del Centro de Estudios sobre la Libertad y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. He dedicado los 20 últimos años de mi vida al estudio de la filosofía y de la doctrina de la libertad. Por eso creo, con Alberdi, que nos han enseñado no la libertad, sino sus trabas. Por eso es que estamos trabados, estamos enquistados, estamos aplastados por el intervencionismo y por el estatismo de un Estado megalómano que es imposible de manejar por gobiernos electos o de factos, y en consecuencia siempre hemos recogido sus tres amargos frutos, que son la reducción del nivel de vida de todos, el incremento de las desigualdades y sobre todo la restricción de la libertad. Por eso la Unión del Centro Democrático lo que propone es el orden social de la libertad en el orden jurídico, económico y político, de la libertad no para hacer cualquier cosa, sino libertad de
toda voluntad arbitraria y caprichosa, es decir, de la libertad, que es un acto de fe en Dios y en su obra. Yo soy Alfredo Borré, candidato a senador nacional por la Capital Federal. Me comprometo desde mi banca en el Senado a luchar con todas mis fuerzas, poniendo al servicio mi capacidad y mi experiencia para que se implante en el país el programa socioeconómico de la Unión del Centro Democrático. Ello importa desmantelar todo el aparato estatista y el intervencionismo y toda la maraña burocrática que nos aplasta y que nos impide producir y vivir en paz y en libertad. Lucharemos contra toda la legislativitis que agobia al país y que nadie sabe cómo puede cumplirla. Y solo en esas condiciones se podrá abrir el cauce de la recuperación nacional para llegar a los altos puestos que hemos ocupado en los años buenos. Todo esto permitirá al ciudadano recuperar su libertad en todos los órdenes, la libertad de trabajar, de vivir en paz, de ahorrar y de poder educar a su familia y disfrutar de sus ratos de ocio. Soy José Mani, candidato a diputado nacional por la Capital Federal. El programa que viene exponiendo la UCD en todo el país realmente puede y va a sacar a la Argentina de perdedora. En el Congreso vamos a apoyar ese esfuerzo con todos los paquetes, las medidas y las iniciativas que resuelvan definitivamente la cuestión social. El tema social es algo demasiado importante para todos los argentinos como para que sea sometido a la demagogia y a la charlatanería que de alguna manera se ha venido hablando sobre él durante todos estos años. Y resolver el tema de la salud, de la educación, de la vivienda, es algo que de una vez podemos y debemos terminar en este país que lo tiene todo para que se haga rápidamente. Y teniendo en cuenta que eso es solo el principio, porque de ahí en más es donde puede realmente subir humanamente el nivel de vida de todos los argentinos en lo espiritual y aún en lo religioso. Soy Manuel Mora y Araujo, candidato a diputado nacional por la Capital Federal. Soy sociólogo dedicado a la investigación social y política y docente universitario. Desde mi banca en el Congreso trabajaré para llevar a la Argentina nuevamente a convertirse en un país de hombres libres, como lo fue en el pasado, cuando el destino del país parecía otro del que hemos llegado a tener. Vamos a combatir por todos los medios los innumerables privilegios que desde el sistema estatista y dirigista que nos gobierna se han ido imponiendo en nuestra sociedad. Vamos a trabajar en el Congreso para crear una legislación que vuelva a hacer del trabajo personal y de la producción el camino para el progreso de cada uno y para engrandecer al país. Me llamo Héctor Siracusano. Soy candidato a diputado nacional por el Distrito Capital Federal y me comprometo a controlar desde mi banca de legislador al Poder Ejecutivo Nacional para que no interfiera el libre juego de las fuerzas del mercado y para que cumpla y haga cumplir fielmente el contenido liberal y republicano de nuestra Constitución Nacional. Soy Francisco Carlos de Cono y quiero ser su concejal metropolitano. Me comprometo desde mi cargo a trabajar para que se devuelvan a los habitantes de la ciudad capital sus fueros municipales. Esto es, que dejemos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos, haciendo realidad el lema de una municipalidad al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de la municipalidad. Les pido que recuerden que al intendente de la capital federal lo nombra el presidente de la República, y así como la Unión del Centro Democrática, a través de sus diputados y senadores, será el contralor del Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación, sus concejales seremos el contralor del intendente en el Consejo Deliberante. Nosotros queremos ser su voz en el Consejo Deliberante para que en la municipalidad prive la eficacia, el sentido común y la honestidad. Además de ese control de gobierno, los concejales de la UCD
llevaremos importantes proyectos para la ciudad. Los problemas municipales son los problemas de la vida diaria. La municipalidad es nuestra casa. Mal podríamos poner orden en el país si primero no ponemos orden en nuestra casa. Debemos recordar que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se encarga, además de la prestación de servicios, de la salud pública y de la educación primaria. La Unión del Centro Democrático considera que estas son dos áreas prioritarias y sus candidatos a concejales pondremos todo el énfasis de nuestra gestión en estos dos temas prioritarios. Soy Adelina D'Alessio de Viola y mi compromiso, como el de los demás candidatos de la Unión del Centro Democrático, es ser la voz del ingeniero Alzogaray en el Consejo Deliberante. Han tenido ustedes la oportunidad esta noche de conocer la parte esencial de nuestra plataforma, por lo menos en su idea matriz, y además de conocer también a algunos de nuestros candidatos. El jueves próximo, a las 23:30 horas por Canal 9, vamos a continuar conversando en esta forma. Presentaremos también otra de las personalidades que nos acompañan. Debo decir desde ya que son muchas las que se han incorporado al partido, sobre todo gente joven, que está buscando en estos momentos salir de la frustración actual y realizarse dentro de un horizonte más amplio que el que tienen hoy a la vista. El sistema de representación proporcional permite que con el voto de ustedes, estos candidatos que han sido presentados vayan al Congreso y al Consejo Deliberante. Y de esta manera, la voz sensata del país a través de la Unión del Centro Democrático también tendrá una campana de resonancia de una gran importancia. Esperamos también que en el futuro se nos incorporen muchos más, porque el partido no se cierra el 30 de octubre, sino que recién, digamos, comienza verdaderamente a actuar para el futuro. Este partido se hace para siempre, estas son sus primeras armas. Cuanto mejor salgamos de esta, mayor va a ser nuestra influencia en el futuro argentino. Fue un espacio cedido por el Ministerio del Interior a los partidos políticos.